Bien, hermanos, pues vengamos otra vez a 2 de Corintios, la carta que estamos estudiando en estos domingos. Corresponde ahora tratar el tema que está insinuado, presentado en el capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, la medida del cristiano auténtico. Parte número 5. El conocimiento experimental de la palabra. Se medirá al cristiano por su conocimiento experimental de la palabra de Cristo. Pero ese conocimiento experimental viene únicamente por medio del ministerio del Espíritu. De ahí la enorme importancia de ser habitados, guiados, enseñados e iluminados por el Espíritu Santo, único que puede quitar el velo que oculta las verdades cristianas eternas. Este es un capítulo que no tiene desperdicio. La verdad, deberíamos dedicarle como media docena de domingos a este solo capítulo para ir desarrollando cada una de las verdades sustanciales que el apóstol presenta en este capítulo. Pero en los minutos que nos restan vamos a tratar de exponer someramente, brevemente, introductoriamente este capítulo 3 de 2 Corintios. En los versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo está hablando del tema cartas vivientes. Él le dice a los corintios: yo necesito una carta de recomendación de los apóstoles de Jerusalén o del sumo sacerdote para ir a predicarles a ustedes. No. Ustedes mismos son mi carta de presentación. Aquellos hombres que él había ganado para Cristo, que él estaba instruyendo en la palabra de Cristo, que él los estaba viendo crecer en Cristo, eran la carta de presentación del apóstol Pablo. Eran su tarjeta de visita. Él no necesitaba presentar un pergamino con sus títulos. Si alguien le preguntaba: ¿eres tú apóstol? Pablo decía: ¿por qué no se dan una vueltecita por Corintios y ven la iglesia que yo dejé allí fundada? Los corintios eran la carta de presentación del apóstol Pablo. Pero enseguida, con ese pensamiento tumultuoso que es propio del apóstol Pablo, en quien bullían las ideas, hervían los pensamientos, dice: ustedes son carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Epístolas vivientes, cartas vivientes, eso debiéramos ser los cristianos. Cartas bien escritas, con buena letra, sin borrones ni enmiendas. Cartas que todos los hombres puedan leer y recibir inspiración. Eso es llegar a ser encarnación de la palabra de Dios. Recibimos la palabra de Dios a través de la lectura de la Biblia. La recibimos a través de todos los programas radiales y de televisión que semanalmente estamos viendo. La recibimos en la escuela dominical y la recibimos aquí en el culto. Todo eso está muy bien, pero sobre todo nosotros tenemos que ser cartas que todos lean, expresar exteriormente esa palabra de Dios que estamos continuamente recibiendo. Tenemos que llegar a ser cartas escritas, no con letra, no con tinta, pero sí con el Espíritu Santo y en nuestros corazones. Cartas vivas, cartas vivientes, cartas claras, cartas de amor, cartas de paciencia, cartas de fe. Y que todo el mundo pueda leer, si no está leyendo la Biblia, que pueda leer la vida de los creyentes y seremos un mensaje viviente. No todo el mundo tiene la Biblia, no todo el mundo quiere leer la Biblia, no todo el mundo entiende la Biblia, pero el mundo puede entendernos a nosotros. Como me dijo mi hija Malia un día: el mundo no va a ver a Cristo si tú no se lo muestras. Un impacto al corazón y a la conciencia. Tenemos que ser cartas vivas, cartas vivientes, cartas andantes. Don Quijote se lanzó un día a los caminos para revivir la caballería andante y él quería ser
el resumen, el epítome de la caballería andante, y por eso se salió a recorrer los caminos de la Mancha, para mostrar que todavía andaban en el mundo caballeros andantes. ¿Por qué nosotros los cristianos no aceptamos el desafío y llegamos a ser cristianos andantes, cristianos caminantes, cristianos hablantes, cristianos pensantes, cristianos cartas vivas? Es lo que Cristo quiere de nosotros, es lo que nosotros podemos llegar a ser. Y cada gente leerá en nosotros una epístola de amor, de fe y de esperanza. Amén. Amén. Sigue diciendo el apóstol, porque la carta está llena de pensamientos. Ahora está hablando del nuevo pacto y de los ministros competentes del nuevo pacto. En los versículos 4 al 6, por ejemplo. Y tal confianza, dice el verso 4, tal confianza de llegar a ser una carta viva, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Nadie es competente por sí mismo, ni siquiera para ser cristiano, ni siquiera para convertirse. Nadie se convierte a sí mismo. Cristo lo convierte cuando ve la disposición del corazón. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Otra vez repite Pablo el tema del domingo anterior de sí y no. Él no era ni sí ni no, él era siempre sí porque Cristo le ponía el sí en su corazón. Bien. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahí está la fuente de la competencia cristiana. Ahí está la fuente de la vida cristiana, en Cristo, en Dios. No podemos ser cristianos con nuestra sola fuerza. No podemos nosotros trazarnos un programa de vida cristiano y decir yo voy a ser cristiano de aquí en adelante. Yo voy a leer la Biblia, yo voy a dar el diezmo, yo voy a asistir a la iglesia, yo voy a testificar cada día, yo voy a orar. Eso sería obra humana. Hay que dejar que Cristo haga la obra dentro de nosotros con paciencia. A Él tenemos que entregarle la voluntad y la disposición del corazón, y Él hace el resto. Y Él se ocupa de hacer el resto en nosotros. Y cuando Cristo hace la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, las hace bien. Cuando nosotros queremos hacerla, la hacemos mal. Si nosotros edificamos sobre nuestra buena voluntad, o sobre nuestro carácter, sobre nuestras decisiones, edificamos sobre lodo suelto. Pero si edificamos sobre Cristo y la palabra de Cristo, estamos edificando la casa sobre la roca, la casa sobre la peña. Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y aquí viene otro de los grandes pensamientos de esta carta. La letra mata, el Espíritu vivifica. Y esto es una verdad solemne universal. Las leyes matan. Todas las leyes, todos los reglamentos, todas las constituciones no sirven para dar vida. Sirven solo para imponer leyes, para imponer restricciones, para imponer obligaciones sin dar la fuerza para cumplirlas. ¿Cuántas leyes hay en este país? Miles. ¿Cuántas leyes hay en el mundo? Se dice que el hombre ha escrito 40 millones de leyes para tratar de hacer cumplir 10 mandamientos y no lo ha conseguido todavía. Nosotros podemos poner aquí en la iglesia una cantidad de reglamentos, constituciones, leyes, edictos, cualquier cosa escrita. Pero recordemos siempre, la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Dios escribió la ley en tablas de piedra con su propio dedo. Y le dio la ley a Israel. ¿Y qué pasó con la ley? Mató a Israel. No le dio vida. Por eso el apóstol Pablo está olvidándose de la ley. Y está pensando en una ley superior. Está olvidándose de aquel pacto del Sinaí, aquel pacto de la ley, aquel pacto grabado en piedras, para pensar en otro pacto. Y él le llama el pacto de la letra grabado en piedras, en contraste con el pacto del Espíritu grabado en el corazón. Y eso es cristianismo. Y esta es la vida cristiana verdadera, una vida que brota de adentro cuando le entregamos a Cristo nuestro pobre corazón enfermo, nuestro corazón angustiado, nuestro corazón acongojado, nuestro corazón llagado de pasiones, porque nuestro corazón está lleno de llagas, de pasiones. Cuando le entregamos a Jesús nuestro corazón enfermo, como se lo entregamos a un cirujano que hace un trasplante, y el cirujano quita el corazón enfermo y pone en sano, y la persona sigue viviendo a lo menos por un tiempo. Así tenemos que hacer, entregarle el corazón a Cristo, y Él se ocupa de grabar en nuestro corazón su ley, y la graba por el Espíritu Santo.
Así como allá en el Éxodo, allá en el Sinaí, el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos en una tabla de mármol, así ahora el Espíritu Santo de Cristo va a implantar sus virtudes, no sus leyes, sus virtudes en nuestro corazón para que nosotros cumplamos la palabra de Dios. El cristiano no tiene leyes, pero sí tiene virtudes que desarrollar. Y cuando el cristiano desarrolla las virtudes que el Espíritu Santo pone en su corazón, el cristiano cumple los 10 mandamientos con toda facilidad y con toda alegría y sin problema. Es lo que Pablo está diciendo acerca de ministros competentes de un nuevo pacto. Y nuestra iglesia, cada vez me gusta más el nombre, se llama la iglesia del pacto nuevo, del pacto del Espíritu, del pacto evangélico, del pacto de salvación, del pacto de justificación. Tenemos un bonito nombre y el mes que viene estaremos cumpliendo 95 años de ser la primera iglesia del pacto en Los Ángeles. Allá en los primeros tiempos esta iglesia fue sueca y aquí se cantaba en sueco, se oraba en sueco, se ofrendaba en sueco, todo en sueco. Después esta iglesia fue anglo y aquí se cantaba en inglés, se oraba en inglés, se ofrendaba en inglés hasta ahora. Pero gracias a Dios, desde hace unos 15 o más años atrás, el Señor comenzó a levantar aquí un testimonio hispano para el pueblo hispano. Y quizá dentro de unos años esta iglesia sea netamente hispana. Y cantaremos en español, ya estamos cantando. Y oraremos en español, ya estamos orando. Y ofrendaremos en español, ya estamos ofrendando también. Y la iglesia seguirá. Porque como dice la Biblia, generación va, generación viene, pero la tierra siempre permanece, así podemos decir nosotros. Idioma va, idioma viene, pero la iglesia siempre permanece, porque la iglesia es eterna aunque nosotros seamos pasajeros. Pero nosotros tenemos que ponderar el ministerio del Espíritu en nuestros corazones. Decirle al Señor que use su Espíritu Santo en nosotros, o que nos use a nosotros por el Espíritu Santo, para que nosotros lleguemos a ser ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto del Evangelio, el pacto de Cristo, el pacto de la justicia, el pacto de la iglesia. Amén, amén. Luego el apóstol Pablo está hablando del ministerio del Espíritu en versículos 7 al 11. Pongan su mirada en la palabra de Dios otra vez, versículos 7 al 11. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo le gusta jugar con contrastes, porque los contrastes enseñan grandes verdades. Desde el verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Claro que sí, cuando Dios dio la ley en el Sinaí, lean capítulo 19 de Éxodo, qué gloria había. El monte Sinaí que temblaba, truenos que se oían, relámpagos que rasgaban las tinieblas. Un sonido de trompeta que la gente tuvo que gritar, por favor no toquen más esa trompeta o nos morimos todos. Y el humo que cubría la cumbre del monte, y allá Moisés recibiendo los mandamientos. Hubo gloria cuando Dios dio los mandamientos, gloria de Dios. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Cuando Moisés habló con Dios, su rostro brillaba. Y cuando bajó con las tablas de piedra en la mano y los 10 mandamientos escritos, su rostro brillaba, resplandecía. Y brillaba tanto que él tuvo que ponerse un velo espeso, un velo grueso sobre su cara, para que la gente no mire el brillo de Moisés. Una, porque se iban a asustar. Y otra, porque esa gloria de la ley estaba destinada a perecer. Aquí dice Pablo. ¿Por qué iban a poner sus ojos en la gloria de una ley que al fin de cuentas estaba destinada a ser superada por el Evangelio? Sí, pues, Moisés tuvo que poner un rostro, un velo sobre su rostro a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si la ley fue dada con gloria, ¿con cuánta más gloria será dado el Evangelio? Que supera la ley, que sublima la ley, que está por encima de la ley. La ley cumplió su tarea, que era la de condenar al hombre.
y de expresar al hombre cuál es la voluntad de Dios. Pero el Evangelio es más glorioso que la ley, porque el Evangelio imparte al corazón del hombre la fuerza para cumplir la ley. Lo que la ley no puede por sí misma hacerse cumplir, lo puede el Evangelio de Jesús, implantando en el corazón del hombre el poder que hace cumplir la ley, el poder del Espíritu Santo. Por eso el cristiano no está bajo la ley, pero sí está bajo la gracia que ayuda a cumplir la ley. Porque el Evangelio nos trae las virtudes de Cristo sembradas en el corazón, y el Evangelio nos trae el poder del Espíritu Santo para cumplir la ley. De ahí la enorme diferencia y la gran superioridad del Evangelio sobre la ley, del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento, de Jesús sobre Moisés, del pacto antiguo, del pacto nuevo sobre el pacto antiguo. Los judíos soportaron sobre sus hombros durante 1500 años la carga pesada de la ley. Nunca los llevó a ningún descanso la ley. Pero cuando vino Jesús y les ofreció el Evangelio, los que creyeron en Jesús hallaron el descanso, hallaron la paz, hallaron el perdón y hallaron el poder que ayuda a cumplir todos los mandamientos de la ley y de Cristo. Por eso, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? Es el ministerio de tomar un corazón llagado de pecado, sucio de pecado, enfermo de pasiones, intoxicado de problemas. ¿Y cómo se intoxica nuestro corazón con problemas? ¿Cómo se envenena con la vida nuestro corazón? ¿No es cierto? Estamos viviendo y nos estamos envenenando. Estamos llenos de celos y de iras y de contiendas y de reservas y de sustos y de miedos y de envidias y de qué sé yo cuántas cosas más. El ministerio del Espíritu es tomar ese corazón, ese pobre corazón humano lleno de pecado, y empezar a limpiarlo. Limpiarlo, purificarlo, sanarlo, vendarlo. Después tomar ese corazón que antes estuvo habitado por Satanás y antes estuvo lleno de pasiones humanas malsanas, tomar ese corazón y empezar a poner las virtudes de Cristo. El ministerio del Espíritu es amor, gozo, paz, humildad, mansedumbre, confianza, fe. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu es tomar un corazón pecador y hacer de ese corazón pecador un corazón santo. Ese es el ministerio del Espíritu y ese es el ministerio glorioso. La ley nunca puede cambiar un corazón. La ley nunca puede cambiar un corazón. La policía no nos agarra y no nos mete presos sencillamente porque nos cuidamos en no violar la ley. Pero no tenemos fuerza para no violar la ley. Tenemos que cuidarnos, tenemos que esforzarnos. Pero en cuanto nos descuidamos y violamos la ley, nos agarra la policía y nos mete presos. Así es con el pecado. Si nos cuidamos, si nos esforzamos, quizá no pequemos, quizá no adulteremos, quizá no mintamos, quizá no robemos, pero estamos bajo una carga continua que se refleja en problemas mentales, emocionales. Pero cuando nosotros le damos el corazón a Cristo y Cristo lo llena, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, cuando el Espíritu Santo comienza a realizar en nosotros la palabra de Cristo, entonces cumplir los mandamientos es fácil. Y tener virtudes más que defectos es fácil. Y amar mejor que odiar es fácil. Todo es fácil cuando el Espíritu Santo llena el corazón del creyente. Porque ese es el ministerio del Espíritu. Tomar a Cristo desde los cielos e implantarlo en el corazón de los creyentes. El ministerio del Espíritu está contrastado aquí agudamente con el ministerio de la muerte. Verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La gloria de Dios no se ve exteriormente en el cristiano, brilla en su interior, pero el cristiano llega a ser una carta viviente y vive exteriormente lo que lleva interiormente. Vive por fuera lo que Cristo está haciendo dentro de su corazón. La gloria del Evangelio son los evangélicos que están llevando una vida evangélica. Esa es la gloria del Evangelio. Las vidas cambiadas, las vidas transformadas, las vidas distintas, las vidas que ya no sirven al ego o que ya no sirven a la carne, sino que sirven a Cristo y sirven al prójimo. Las vidas llenas del Espíritu Santo. Luego en los versos 12 al 16, el apóstol está mencionando el velo que se puso Moisés. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aquí está la tragedia del pueblo judío. Aquí está el drama fatal del pueblo judío. Leen a Moisés, leen la ley, leen el Antiguo Testamento, leen los profetas, leen los salmos, leen los proverbios, leen todo el Antiguo Testamento con un velo sobre sus ojos. Y no entienden, por lo menos no entienden aquel mensaje de vida que hay aún en el Antiguo Testamento. Están ciegos al mensaje de la palabra de Dios porque no quieren aceptar a Cristo como su Mesías y como su Salvador. Y mientras el pueblo de Israel rechace a Cristo, nunca entenderá su propia palabra, nunca entenderá su propia Biblia, nunca entenderá las propias escrituras que Dios les dio a ellos para que la hagan conocer al mundo. Qué tragedia, qué paradoja fatal la del pueblo israelita. Teniendo en sus manos la palabra de vida, leyéndola todos los días sin entenderla. ¿Por qué? Porque no rindan su corazón a Cristo, pero cuando rindan su corazón a Cristo y le reconozcan como el Mesías de Israel, como el Salvador de sus vidas, como el Hijo de Dios, entonces el velo que les cubre el Antiguo Testamento se quitará y entonces verán las verdades eternas. Y yo creo, hermanos, que a nosotros los cristianos nos pasa lo mismo. No entendemos muchas cosas de la Biblia, no entendemos muchas cosas del Nuevo Testamento porque todavía no le hemos entregado a Cristo toda nuestra vida. Muchos, por ejemplo, no entienden el asunto del diezmo y no ven el diezmo en la Biblia. Será porque no se animan a darlo, pero cuando les entra ganas de darlo, entonces ven clarita la enseñanza del diezmo. Y el viernes pasado en la Sociedad de Caballeros hablamos otra vez de ofrenda y un hermano, me gustó, dijo en forma rotunda, con esa rotundez que da la convicción: una iglesia que no diezma no progresa. Es cierto, es cierto. Así tampoco entendemos la doctrina del perdón de las ofensas. Hasta que no estamos dispuestos a perdonar las ofensas, no entendemos lo que Cristo nos está diciendo. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y redargúyele entre los dos juntos. Y perdona a tu hermano y ama a tu hermano. Y si vienes al altar con tu ofrenda y ahí te acuerdas que estás en enemistad con tu hermano, vuelve donde tu hermano, reconcíliate con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Como no aceptamos muchas cosas que el Señor nos manda, no entendemos aquellas escrituras que nos mandan esas cosas. Pero cuando estamos dispuestos a aceptar todo lo que el Señor nos manda y a cumplir gozosamente cualquier cosa que Él nos diga, en otras palabras, cuando la palabra de Cristo se hace carne en nosotros y se hace vida en nosotros, entendemos toda la palabra inmediatamente y vemos clarito muchísimos versículos bíblicos que ahora no entendemos. A medida que vamos obedeciendo se nos va aclarando el panorama. Y a medida que vamos cumpliendo con lo que el Señor nos manda, pues más y más luz estamos recibiendo de la palabra de Dios. Pero si nos cerramos, si no queremos obedecer, si no queremos cumplir,
Si le damos a Jesús solamente un poquitito de nuestra vida, pero no el resto, naturalmente, no vamos a entender ni el 90% de la Biblia, porque la Biblia es un libro vivo, que para entenderlo hay que vivirlo, y para vivirlo hay que entenderlo. La Biblia es un libro viviente. No es matemática fría, no es un tratado de física, no es un tratado de medicina o de psicología la Biblia. Es un libro de vida. Y solo aquellos que viven la vida cristiana cabal entienden el mensaje. Pero hermanos, cuando entienda algo claramente que el Señor le dice, cúmplalo, obedézcalo. Y al obedecer, se va a dar cuenta que es fácil obedecer al Señor. Y además va a recibir más luz para seguir cumpliendo más cosas. La Biblia es un libro que se va viviendo a medida que vamos obedeciendo. Por último, los versículos 17 al 18, un pasaje cargado de gloria que dice cosas gloriosas. Verso 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velos, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Mirando al Señor en su palabra, mirándole a cara descubierta como en un espejo claro y puro, somos transformados insensiblemente, paulatinamente, seguramente, de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, de obediencia en obediencia, de profundidad en profundidad, paulatinamente, como crece el día, así vamos creciendo y creciendo y creciendo en la imagen de Cristo que Él implantó en nosotros el día que nos convertimos. Y el Espíritu Santo hace ese trabajo. Comienza poniendo la palabra de Cristo en nuestro corazón y luego el ministerio del Espíritu hace que esa palabra crezca dentro de nosotros hasta dominar toda nuestra personalidad. Y nosotros empezamos a vivir, no ya conforme a nuestra palabra antigua, sino conforme a la palabra que Cristo implantó en nosotros. Y así llegamos a ser epístolas vivientes. Y así llegamos a realizar la palabra de Cristo en nosotros. Y así llegamos no solamente a creer, sino también a vivir. No solamente a estudiar, sino también a obedecer, a cumplir. Cuando la palabra de Cristo sea carne en nosotros, estaremos llegando a las alturas que Cristo quiere que lleguemos. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu